Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Eric de CIFAE Chile para Ufología Duda. Segundo capítulo dedicado a mi entender, mal llamado Roswell chileno. En el primer capítulo, que aconsejo que lo vean para que puedan hilar toda esta historia, creo haber mostrado algunos detalles muy interesantes de una entrevista que dio Patricio Díaz, quien es el investigador que se habría encargado de investigar el evento paiguano en el año 1998. ¿Ok? Bueno, él fue entrevistado en el 2021 por Marcelo Moya, investigador chileno, y otro joven que parece que se dedica a este tipo de entrevistas que yo desconozco quién es. El asunto es que dentro de las curiosidades que presenta Patricio Díaz, donde planteo yo muchas dudas de lo que él dice, una de las que destaca y pareciera ser, por lo menos para mí destaca, pero no le di el énfasis que le debería haber dado en el primer capítulo y ahora sí lo voy a hacer, es este asunto del caballo que fallece cuando dos carabineros intentan llegar al cerro Las Moyacas y en el trayecto fallece uno de los caballos de este carabinero. Y alguien podrá decir, oye Eric, pero ¿qué importancia puede tener que haya muerto un caballo ahí? Es que la tiene. Pero antes de entregarle a ustedes el detalle de por qué es importante el fallecimiento o muerte de este caballo, es importante decir, o mejor dicho, hay que recordar brevemente de qué se trató este caso. En el año 1998, para quienes no lo conocen, están viendo este segundo capítulo, el 7 de octubre, supuestamente habría caído a las 4 de la tarde un objeto volador no identificado que algunos después habrían dicho que se trató de un dron, otros dijeron que se trató de un meteorito, otros dijeron que se trató de una nave extraterrestre, de algo que no podían identificar. Y yo planteo una cuarta posibilidad, es que todo esto no haya sido más que un evento creado por ciertos personajes para llevar turismo a Paiwano. Estoy resumiendo el asunto, pero se hace interesante, insisto, que veas el primer capítulo. Voy a dejar los links para que los puedas ver. ¿Ya? Están ya publicados en YouTube, lo puedes buscar como el Roswell chileno en la página de CIFAE de YouTube. Y ahí lo vas a encontrar, así como también una infinidad de videos que yo he realizado para ufología dura. Bueno, el asunto es que eh, después ya de veintitantos años, se hace necesario de una vez por todas plantear las dudas que nadie coloca a este caso. Vamos a, en este capítulo, como decía hace un momento, vamos a tratar este asunto del caballo que fallece. Ya, vamos a ver una entrevista a Carlos Segura, quien es ingeniero geomensor, que nos va a explicar mucho más también sobre este asunto de si se pudo ver por un teodolito o no el objeto a 5 kilómetros de distancia, que más o menos está el pueblo de Paiwano, al cerro donde este objeto habría caído. Vamos a ver lo que nos dice este experto en el área para poder comprender mejor qué es un teodolito, si, como digo, se pudo haber visto o no por medio de este aparato. Eso vamos a tratar de descifrarlo. Pero vamos entonces a comenzar por este misterio que nos plantea el caballo que habría fallecido cuando dos policías, dos carabineros chilenos, intentaron subir al cerro para ver de más cerca supuestamente este objeto, pero en el trayecto uno de estos caballos fallece. Para poder entender esto, vamos a escuchar una vez más a Patricio Díaz hablando sobre este evento del caballo. Vamos para allá. Estos carabineros tratan de llegar hasta el objeto y uno de los caballos muere en el intento. Y aquí quiero hacer un alcance. Si no había nada en el cerro, más que una piedra grande, vamos a contar la historia acá hacia adelante. ¿Por qué Carabinero sacrificó un animal e intentaron subir el cerro? Bueno, ahí pudimos escuchar a Patricio Díaz hablando de estos dos carabineros y hablando también de este caballo que fallece. Él trata de darle un misterio a este asunto de, ya lo expliqué en el primer capítulo, por lo tanto no voy a profundizar en eso.
Lo que quiero profundizar ahora es lo siguiente. Para un investigador, yo hablo del tema de ufología, yo creo que para cualquier tipo de investigador, independiente de lo que se investigue, este caballo fallecido habría sido fundamental, ¿sí? Porque, aunque no tiene nada que ver directamente con el avistamiento o no, sí tiene que ver con entregar evidencias de que efectivamente un caballo fallece porque hay dos carabineros que intentaron subir, ¿ok? Pero, ¿te has preguntado, tú que sigues este caso, que te gusta, eh, qué pasó con el cadáver de este caballo? ¿Por qué no hay ninguna fotografía de todos los investigadores que subieron, incluido Patricio Díaz, para poder mostrar y demostrar que efectivamente Carabineros intentó subir y que falleció un caballo? Porque el fallecimiento del caballo, aunque no tiene nada que ver, insisto, con el avistamiento, sí tiene que ver con la historia. Y es muy importante poder probar la historia, porque hasta el momento nadie ha podido probar la historia. Lo vamos a ir viendo más adelante otra vez más. Por lo tanto, es que Patricio Díaz, cuando se entera de que hay un caballo fallecido, ¿no le interesa? ¿Qué pasó? Yo me pregunto como investigador, ¿qué pasó con el cadáver del caballo? ¿Quedó ahí en el cerro? ¿O Carabinero lo bajó con grúa? ¿O se lo llevaron al hombro para abajo? ¿O lo fueron a buscar con unos helicópteros extraños a tal hora? ¿Qué pasó con ese caballo, Patricio Díaz? Porque si estamos hablando de probar una historia, tener imágenes, fotos o un video de ese caballo fallecido en el trayecto que hicieron los carabineros era fundamental. Fundamental para tu investigación. Y para cualquier investigación. En lo personal, no solamente me habría dedicado a buscar el objeto, me habría dedicado también a tomar imágenes, aunque sean fotos, de este caballo fallecido para con estos dos carabineros. Que yo sepa, misteriosamente, a nadie le ha interesado el tema del caballo. Mucho menos a ti, que es el que tiene la obligación, como investigador de este caso, de querer probar o de intentar probar que todas las historias que se van contando alrededor del caso Baiguano son reales. ¿Cómo no se te ocurrió, Patricio, te pregunto, buscar este caballo? ¿Están ahí todavía los huesos de este caballo? ¿Desapareció? ¿También la NASA se llevó el caballo para que no quedaran huellas de nada? ¿Qué pasa con el caballo, Patricio Díaz? Insisto en lo mismo, que para, probablemente, pienso, digo, estoy pensando en voz alta, para Patricio Díaz no fue importante. Para muchos tal vez no es importante el detalle del caballo, pero sí lo es relevante. Porque si estamos hablando aquí de que la NASA o el Ministerio del Interior chileno llamó al alcalde de la época para decirle que no diera una conferencia y se ha tratado de armar todo un cuento que esto trató de ser ocultado por la Marina chilena, por la Fuerza Aérea, por los que estaban a cargo de la Operación UNITA en ese momento, y todo este asunto que se ha tratado de poner, incluido Carabineros. Si Carabineros estaba negando que había algo ahí arriba, ¿acaso no era fundamental el caballo para probar que efectivamente Carabineros subió? ¿Por qué no le importó a nadie tomar una imagen del caballo? ¿Por qué? Insisto en lo mismo, Patricio Díaz, no mencionas más que la muerte del caballo, pero en tu investigación, Patricio Díaz, tendrías que haberte metido de lleno para poder probar que ese caballo estaba ahí en el cerro muerto, y no lo hiciste. Esta es parte de otra de las curiosidades que me despierta la intuición, que las pistas, los indicios, porque yo tampoco puedo probar que todo esto fue un invento para hacer turismo ufológico en la zona de Baiguano, incluida La Serena. Extraño, Patricio Díaz, el asunto del caballo, que a ti no te importó, que a muchos investigadores no les importó. Pero sigamos adelante porque
un amigo que se entera que yo estoy investigando esto, me dijo, Eric, ve estos videos. Y hay unos testimonios muy interesantes sobre este caso. Gente que habla del caso Paiguano, pero los vamos a analizar estos testimonios para ver qué podemos encontrar. Vamos a ver el primer testimonio de una dama. Yo estaba trabajando, era temporera en esos años, en 98 trabajaba en el fondo de Eugenio Munizaga, ex alcalde, ex diputado. Y todo teníamos curiosidad de que por qué había caído esa cosa plateada. Nunca pensábamos primero que era un globo, y no era así, porque todos lo vimos y se veía como que estaba sentado en una roca, una cosa así, pero después empezaron a aparecer 3 días de nieve. No dejaban subir a la gente, el cerro fue totalmente custodiado por militares. ¿Escucharon lo que dijo la dama? Los invito a que escuchemos de nuevo, porque nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante de este testimonio, que es lo que yo he dicho muchas veces, de cómo las cosas se tergiversan y hay gente que gusta de involucrarse en algunas cosas para llamar la atención, para estar en televisión, para hacerse parte de un supuesto evento muy importante. Los invito a escuchar esta parte otra vez porque merece que lo escuches. Yo estaba trabajando, era temporera en esos años, en 98 trabajaba en el fondo de Eugenio Munizaga, ex alcalde, ex diputado. Y todo teníamos curiosidad de que por qué había caído esa cosa plateada. Nunca pensábamos primero que era un globo, y no era así, porque todos lo vimos y se veía como que estaba sentado en una roca, una cosa así, pero después empezaron a aparecer 3 días de nieve. No dejaban subir a la gente, el cerro fue totalmente custodiado por militares. Ok, la dama está diciendo que después de que cae el objeto aparece una neblina. Yo les recuerdo a ustedes que este objeto se supone que cae a las 4 de la tarde. Se supone que suben carabineros sobre un caballo. Se supone que estaba todo el mundo mirándolo, el objeto. Se supone que lo estaban mirando por un teodolito. ¿Cuándo aparece la neblina ahora? ¿Cuándo aparece la neblina? Yo había escuchado este asunto de la neblina, pero cuando vi este testimonio, yo dije, qué interesante cómo se van agregando aspectos que más que darle realidad al tema, lo empiezan a desfigurar completamente. Lo que está haciendo esta dama aquí es contar una historia en la cual ella quiere involucrarse, ¿ya? Pero síganla escuchando porque se pone todavía más interesante. No tenía una forma específica, era como una cosa plateada, pero se veía, por lo menos de acá a la altura que está, que cayó esa cosa, se veía así como grande se veía. Todo lo comentaba, incluso llegaba, no voy a decir el nombre, llegaba un canal de televisión que nos al otro día, después del evento, y nos trataron de huesos, que no habíamos visto nada, que eran visiones, que eso lo había tirado la NASA y cosas así. Pero no fue así, hubieron muchos comentarios. Tengo una amiga, después fue mi comadre, ella venía en un colectivo y en Campana, no sé si ubica Campana, que se sube por detrás al Cerro de la Moñaca, que está cerca ahí el fondo del Florida Pinto. Venía un periodista y se bajó ahí y no pudo subir porque estaba custodiado. El cerro, no lo dejaron subir. Le bloquearon el carro. Todo se comentaba acá antes, no había tanto la tecnología como la hay ahora. Y se comentaba mucho. Y empezaron, los 3 días de niebla era como raro.
y la niebla solamente se posaba en ese cerro, en ese mismo lugar. O sea, todo el cerro estaba con niebla. Decían que se veían luces así como el color de un verde así llamativo como la botella de Sprite, y amarillo muy fuerte. Un sonido. Fuimos así como antes pasaban los aviones a chorro que le decíamos, era así el ruido. Lo que me llamó mucho la atención, el suegro de mi hermano que murió, en paz descanse, él tiene un huerto muy grande, entonces en esos tiempos había sequía. Y se puso a regar en la noche y sintió un helicóptero. A las 3 de la mañana no había pasado nada acá, no había llovido nada de alguna emergencia, porque los helicópteros. Y ahora volvemos con el asunto de los helicópteros. Pero que lo que está haciendo la dama acá es contar lo que todos sabemos. Ella tiene que haber escuchado de alguna parte esta historia, si es que no la vio por televisión o la leyó en alguna parte, porque se hace muy extraño, porque ella se está contradiciendo completamente. Dice que después de la caída del ovni, ya del supuesto ovni, aparece una neblina específicamente en este cerro. Pero posteriormente empieza a hablar de unos helicópteros, ¿ok? Aquí aparecen estos helicópteros que habrían tomado estos objetos, se lo habrían llevado a un camión, ¿cierto? Abajo, y bueno, esa historia la sabemos. Pero es que, ¿qué helicópteros, qué pilotos se van a arriesgar en plenas montañas, ir a volar para sacar un objeto sin ver absolutamente nada, aunque tengan estos visores nocturnos, ya, porque no penetran la neblina, pues, no la penetran? Entonces, es muy riesgoso para un piloto de helicóptero, sobre todo dos volando, revoloteando por ahí, porque se supone que eran dos, con una neblina. Y ahora está diciendo que alguien escuchó el sonido de helicóptero, ¿cierto? Y empieza a meterse en esta historia que todos más o menos conocemos. Lo que estamos descubriendo acá es que esta dama, a ver, ¿cómo lo digo para no sonar pedante ni insultante, o no es mi idea? Pero yo lo que logro entender de la dama es que la dama capta información de la que le ha llegado por aquí y por allá, como muchos más, y la va contando como un relato prácticamente como si lo hubiese vivido ella. Porque es una contradicción neta hablar de que este objeto cayó, después aparece una neblina y después aparecen los helicópteros. No funciona de esa manera, estimada dama. Y como nosotros estamos en un valle acá muy cerrado, nos llama la atención el sonido del helicóptero. Todo se comentaba acá que ven los militares o los partes de la NASA, lo habían venido a buscar, lo que supuestamente había caído. ¿Se dan cuenta? Ella misma dice parte de lo que se comentaba acá. Ya, si ella está tomando los relatos que logró tomar por ahí, ya, y lo va haciendo como propio, y va contando una historia, insisto, que pareciera ser que la vive ella, pero no es así, uno lo puede descubrir, ¿ya? Habla de la NASA, ¿ok? Habla de la NASA, habla que vinieron a buscar este objeto. Eso no corresponde a un testimonio como el que se está buscando por parte de esta persona que la está entrevistando. Porque lo lógico en estas entrevistas, en este tipo de entrevistas, es que tú le digas, dime lo que tú viviste, lo que tú viste, lo que tú lograste escuchar con tus oídos, y no permitirle a este tipo de supuestos testigos que agreguen partes, porque en el fondo se empieza a desfigurar su propio testimonio. No sé si me expliqué, pero sigamos escuchando. Mi hermano, después que pasó el evento, a los 6 días él subió. Y dice que era una cosa, pero como que habían prendido fuego todo el cerro, era una cosa pero grande. Del porte así como una semicancha, estaba todo quemado. Claro, mi hermana dice que se dejaron como barridos, como que habían pasado una red, casi una cosa así, y todo quemado. Y yo he visto cosas y no he tenido la oportunidad de grabar, porque uno es como que se bloquea.
es como que no se ve. Por ejemplo, lo que le conté yo de la luz azul, ahí en los paltos, que la vi y empezó a seguir. Bueno, lo que podemos ver ahora es que ella empieza a relatar sus avistamientos, ¿ya? Y obviamente ella misma quiere entregar un testimonio, a mi entender, donde ella, aparte de haber visto esto, en el año en Paiwano, cuando supuestamente cae este objeto, ahora es testigo de varios avistamientos más, ¿cierto?, etcétera. Pero lo que podemos descubrir de este tipo de testimonios que parecen más una repetición de lo que algunas personas sabemos, no me es creíble. Yo le digo a la señora que me disculpe si es que ve este video, pero para mí no me resulta creíble. Mucho menos me resulta creíble cuando también dice que pensaron que había sido un globo, ¿ok? Porque algunos también postulan esa idea de que era un globo. Pero después dice que se escuchó como un ruido, como un avión a chorro. Entonces, yo no sé si ella pensará que los globos meten este sonido de un avión a chorro. La verdad que no lo tengo claro. Pero bueno, en definitiva, este testimonio que estamos escuchando aquí, que es una entrevista del canal que está ahí, estoy colocando el crédito, está en todo el video el crédito, no lo he eliminado, ¿ya? Me parece un testimonio que no ayuda en absolutamente en nada. Estamos viendo una repetición de lo que ha dicho muchas personas haber visto, pero no tenemos ningún testimonio directo. Seguimos encontrándonos con personas que dicen y cuentan lo que otros también le han comentado, ¿ok? Y así es como el testimonio finalmente, que pudiera tener un valor, no lo deja de tener desde el momento que empiezan a mezclar la propia vivencia con el resto de cosas. Porque la dama comienza primero hablando por lo que supuestamente ella ve, pero después empieza a agregar muchas más cosas. Entonces, ¿dónde está la verdad de este testimonio? Yo no la descubro. Más que, insisto, y permítanme ser repetitivo, creo que la dama quiere llamar un poquito la atención, gusta estar ahí en las cámaras, hay gente que le gusta, ¿ya? Y no descubro que ella entregue nada vital, nada, por el contrario, no agrega un problema, en el sentido de que supuestamente dice que el objeto, después aparece una neblina en los helicópteros, y los helicópteros volando entre medio de las neblinas. No me cuadra. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá en la Tierra Mágica, Paiwano, bienvenidos. Estamos en el corazón puro del Valle del Elqui, y justamente a nuestra espalda tú puedes ver, apreciar el Cerro La Moyaca. El Cerro La Moyaca, conocido no solamente acá en la comuna de Paiwano, sino que también conocido por la ufología, tanto nacional como extranjera, porque en ese cerro que está en nuestra espalda, justamente el día 7 de octubre del año 1998, tenemos el caso Roswell chileno, ya en horario de la tarde, cuando estaban la mayoría de los vecinos en sus casas, algunos estaban trabajando, y un grupo de vecinos estaban en la plaza mirando, vieron una luz. Cayó en ese lugar, justo donde estaba enfocando la cámara, una luz, y como este es un valle encajonado, cualquier tipo de ruido se aumenta, ¿ya? Con un eco, entonces, por lo tanto mucha gente escuchó el ruido. Al par de horas ya siguieron helicópteros militares que estuvieron recorriendo ese sector, y también al par de horas primero Carabineros cercó, y después personal militar estuvo cercando. Ya, eso fue durante todo un día completo, dio bastante movimiento, la gente por supuesto quería ir a ver, se le impedía el acceso al cerro, ya, y en horario de la tarde-noche, ya cuando ya estaba oscuro, se fueron todos estos vehículos militares, por eso es conocido como el caso Roswell chileno, ya, porque de que hubo mucho movimiento ese día. Bueno, y tenemos ahí una entrevista al actual alcalde de Paiwano. Pero es que cuando uno escucha esta entrevista, más que estar relatando un evento, me da la impresión, en lo personal, que lo que está haciendo el alcalde inteligentemente es promocionar su comuna. ¿Ya? El tipo en ningún momento va a presentarte una duda, pero en ningún momento. A él le conviene esto, dice el caso Roswell chileno, que es conocido por la ufología nacional e internacional. O sea, vamos dándole, pues. Démosle publicidad al asunto. Si, aunque yo no estoy diciendo que este alcalde esté involucrado en nada, en absolutamente nada,
el tipo sabe manejarse políticamente bien. Y lo correcto acá es que el tipo le dé publicidad a su terreno, a su lugar, ¿cierto? Por eso el alcalde tiene que hacer una especie de eco de toda esta historia y vamos promocionando el asunto. A esto así funciona, hasta en la política. Les cuento que en ese tiempo yo era el director de la escuela de Paiguano, se estaba haciendo una ampliación de 2 pisos muy grande ahora, y como a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, el equipo que estaba trabajando ahí comenta que algo había pasado en el cerro. Y miramos al cerro y ahí había una polvareda que se había levantado y se había escuchado un ruido. Lo que yo intento mostrarles a ustedes es que hasta el día de hoy, yo en lo personal, y con quien lo he consultado, no aparece un solo testimonio de ese típico testigo que dice así: yo vi, yo sentí, yo escuché. No he logrado hasta el momento, y vamos a seguir buscándolo, vamos a ver si más adelante de este video podemos encontrar alguno que diga en primera persona su testimonio. Ya vimos el testimonio de la dama, vimos el testimonio de este alcalde, y ahora estamos viendo el testimonio de un concejal de la zona, pero que otra vez más cuentan una historia. Están contando algo que ellos no vivieron. Ellos escucharon, ellos están repitiendo como loros constantemente algo que todavía ni siquiera el investigador Patricio Díaz, que estuvo a cargo en esos años, hasta el día de hoy ha podido probar. Yo les quiero recordar que Patricio Díaz dice que de los 100 testigos que logró entrevistar se quedó al final con 4. Casualmente, los 4 parecen ser todos de la municipalidad de Paiguano. Entonces, ¿dónde están esos testigos que pueden hablar en primera persona? Yo todavía no los conozco. Si tú tienes información a ese respecto, te ruego que me escribas al correo cifae.chile@gmail.com y me lo hagas saber. No tengo ningún problema en colocar ese tipo de testimonio en un próximo capítulo dedicado a Paiguano. Pero vamos a volver a este testimonio de este concejal para que ustedes sigan escuchando que esta persona siempre habla de terceros, no habla de él, habla de la vivencia o supuesta vivencia de otras personas. Tomaron muchas medidas, se acordonó el cerro, no dejaron subir a nadie, habían algunas comunicaciones entre carabineros, el golpe vino, se murió hasta un caballo de carabineros que parece que le sacaron trote al caballo y para subir luego al cerro, y el caballo murió, seguramente el corazón no lo acompañó. La cuestión es que nunca se supo a ciencia cierta qué es lo que impactó el cerro Las Moyacas. Pero aquí les voy a confidenciar algo que no lo comento ni lo divulgo mucho, porque mi hija en ese tiempo trabajaba en la cooperativa Capel en Vicuña. Y cada cierto tiempo hay unas reuniones de los cooperados. Todos los cooperados se reúnen, se les entrega información, se eligen nuevas directivas. Y ese día, al otro día que cayó o impactó gasto en Las Moyacas, había una reunión en la cooperativa Capel de Vicuña. Y la cooperativa Capel manda a buscar a 2 cooperados, y venían 2 colectivos, 2 taxis colectivos de Río Hurtado, de ese sector, de la ruta Antacari. Vehículos cooperados de Capel, y se encuentran con que hay vehículos militares en ese camino que no los dejaban pasar. Yo me pregunto, ¿qué hacen vehículos militares en la ruta Antacari en la madrugada del otro día que cayó este objeto ovni en Las Moyacas? La cuestión es que estuvieron detenidos porque no podían llegar a la reunión de Capel, y después que pasó un camión Rampla grande con algo cubierto y escoltado por militares, los dejaron pasar. ¿Qué es lo que iba en ese camión? ¿Qué es lo que llevaban ahí?
más que seguro que es lo que impactó en este Cerro de la Muñeca, porque esa misma noche también se sintió un helicóptero. Bueno, y lo que seguimos descubriendo en este concejal es que está contando la historia que él le habrían contado a él y otro le contó al otro, y etcétera. Cuando habla de la hija, es el mismo efecto. La hija le comenta a él lo que le comentaron otros, ¿ok? Y este asunto de los helicópteros, otra vez más, pareciera ser que es como fundamental que quienes se involucran en esto y cuentan esta historia, los helicópteros es fundamental, porque eso es lo que se intenta dar fuerza para que lleguemos a creer que realmente fueron a buscar algo con helicóptero y se lo llevaron a unos camiones, y este camión se lo llevó, se va uno a dónde. Mostré en el primer capítulo, no lo voy a repetir ahora por un asunto de tiempo, pero si viste el primer capítulo te va a quedar muy claro. Juan Castillo, investigador, a quien entrevisté, un investigador con años de experiencia en este tema, que también estuvo en Paiguano, tratando de averiguar de este tema, no encontró ni un testigo, ni un testimonio directo, con quien habló, le dijo: no, yo no escuché nada, no vi nada, ni me enteré, ¿ya? Invité también a una persona que yo no conozco personalmente a una entrevista porque me escribió cierto tema que me interesó, y esta persona estuvo en el año 2014 o 2017, si no mal recuerdo, 2 veces en Paiguano. Él gusta la ufología, no es investigador, pero con su gusto de tratar de averiguar cosas del caso Paiguano, ya que estaba ahí, tampoco logró encontrar ningún testimonio directo. En lo personal, lo cuento en el primer capítulo, yo estuve como a los 2 años después de haber ocurrido el evento Paiguano y tampoco encontré ningún testigo directo. ¿De qué se trata esto? De lo que te vengo diciendo desde el primer capítulo. La mayoría de estos testigos se están involucrando en un tema y tratan de darle énfasis, como la señora del restaurante, que para mí, la que acabamos de ver ahí en esa entrevista, de que otra vez más se hace parte de un juego que también le conviene porque está mostrando su restaurante, pasa a hacer publicidad, entonces ella va sabiendo que quien llegue ahí le va a preguntar: oye, sobre el oro de Paiguano, bueno, todo eso vende, va haciendo como una especie de marketing de este asunto. Por lo tanto, este concejal, otra vez más, nos cuenta una historia que ya conocemos todos, pues, si no están contando nada nuevo. El alcalde, como lo dije hace un rato atrás, se dedicó a hacerle publicidad a Paiguano por medio de este tema. No agrega nada nuevo. De hecho, hay un tema que el alcalde no toca. ¿Cuál es? El del teodolito. Porque en ningún momento el alcalde dice que desde su alcaldía se observó el asunto del teodolito. Entonces, se van agregando partes, se quitan partes, se le da espectacularidad, como el asunto de la neblina, y que después de haber caído el objeto, este cerro se llenó de neblina, lo cual es, insisto, que perdónenme que sea majadero, pero la dama peca de ignorancia, porque por mucho que los helicópteros tengan visores nocturnos, el piloto ahí, cierto, para mirar, no atraviesa la neblina el visor nocturno, ¿ya? No se puede. Por lo tanto, volar a ciegas en un helicóptero de noche es lo más riesgoso que puede haber, sobre todo cuando hay cerros de por medio. Pero sigamos escuchando los testimonios que estos amigos recogieron, que si yo tuviera que criticar lo que hicieron ellos en Paiguano, tendría que dedicar un capítulo entero dedicado a eso, pero no lo voy a hacer. Pero sí decirles que lamentablemente este canal que están viendo ahí, que publico el logo porque no hay que retirarlo, son los créditos que uno tiene que darle a estos testimonios, que lo lograron ellos, ¿cierto? Hay que respetar eso. Sin embargo, ellos le dan mucho misterio a esto. Yo estoy eliminando todas esas partes que la verdad que hablan con una voz extraña y le meten su cosa ahí, ¿no? Misteriosa. Bueno, eso le quita seriedad a una investigación como la que ellos trataron de hacer ahí, que no es mala, no digo que sea mala, pero a mi entender no lograron tampoco encontrar ningún testigo directo del evento. Sigamos adelante. Hola amigos, bueno, por acá Antonio Varas y a mi lado don Pedro Antonio Castillo. ¿Cómo está don Pedro? Muy bien, Antonio, muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar compartiendo con ustedes en este programa. Gustoso de conversar con ustedes, un tema que a mí me apasiona bastante y
que hay, bueno, varias cosas muy interesantes para ir señalando en el transcurso de estas notas. Mira, en ese tiempo yo me acuerdo también, Antonio, tenía un programa en Radio Agricultura, que era el matinal, y en esa fecha, en ese año, en el año 98, comenzó una especulación que algo se había estrellado en el cerro Las Moyacas de Paihuano. En ese tiempo no estaban las redes sociales, no había tanta, esta interacción comunicacional la que tenemos hoy en día. Entonces, la información era un poco más lenta. El testimonio que viene ahora es muy, muy interesante porque agrega un factor que yo la verdad no lo había escuchado, no lo tenía en mis libros, ¿ya? Se escuchan muchas cosas de este caso, pero lo que viene a continuación creo que es realmente espectacular. Y cuando lo escuches, si tú estás metido en la ufología y te gusta el tema de la ufología, inmediatamente te va a saltar un caso de nivel mundial que vas a decir, oye, pero esto es lo mismo que se dijo en este otro caso hace años atrás. Mira, escucha. No se entregaba mayores antecedentes porque no se podía ya acceder, porque toda esa área había sido, como se denomina, así acordonada, y no se podía llegar hasta ese lugar. Incluso hubo personas, me acuerdo yo, que trataron de subir a caballo lo más cerca posible, pero con maniobras de helicóptero en ese tiempo de la Fuerza Aérea lograron alejar a esta gente para que no siguiera subiendo hasta el sector donde había caído este objeto. Otra vez más volvemos a escuchar en este tipo de testimonio algo que resulta realmente descabellado para pilotos de helicópteros en pleno cerro. Que con helicópteros hayan tratado de espantar a personas que iban subiendo a caballo, a pie, no sé, es realmente descabellado. Entonces, cuando se habla de esto, y otra vez más este caballero, tomen en cuenta que está repitiendo lo que supuestamente le cuentan a él. Por lo tanto, este asunto, lo que está diciendo ahí, que corretearon a la gente por medio de helicóptero, no, es que no tiene ninguna cabida bajo el razonamiento lógico de pilotos de helicóptero que estén arriesgando su vida. Para eso háganlo con soldados, no sé, mandan un disparo al aire por último, pero con helicóptero, entre medio de puro cerro, en un cerro inclinado así. ¿Dónde va a ir el helicóptero? El helicóptero va a venir aquí, sacando a las personas, o sea, se dan una vuelta y volvían a bajar. Es un riesgo realmente tremendo para pilotos de helicóptero. Pero sigan escuchando porque se pone muy interesante. Pongan mucha atención a lo que está diciendo. No se entregaba mayores antecedentes porque no se podía ya acceder, porque toda esa área había sido, como se denomina, así acordonada, y no se podía llegar hasta ese lugar. Incluso hubo personas, me acuerdo yo, que trataron de subir a caballo lo más cerca posible, pero con maniobras de helicóptero en ese tiempo de la Fuerza Aérea lograron alejar a esta gente para que no siguiera subiendo hasta el sector donde había caído este objeto. Después las explicaciones que nos daban a nosotros, porque yo seguía haciendo este comentario que algo raro había pasado, que era un caso Roswell que había sucedido. Escucharon que él dijo un caso Roswell que había sucedido en Paihuano. Este asunto del Roswell chileno no es menor. No lo tomemos como una simple comparación, porque se tiende a pensar que como se estrella algo y en Estados Unidos en Roswell también se estrelló algo, bueno, llamémoslo Roswell chileno, pero mucho más profundo todavía, porque lo que viene a continuación de lo que este caballero va a mencionar nos va a quedar más claro que no es una mera comparación, señores, es una copia. Ahí en ese sector, y después llegó una información donde se decía de que era un globo meteorológico que se había caído y que por eso que tenían que recuperarlo porque era de alto costo y todo lo demás. Ustedes van a recordar que en el caso Roswell en Estados Unidos, la Fuerza Aérea norteamericana trató de explicar la supuesta caída de este objeto, que se supone que cayó ahí, con un globo meteorológico, el proyecto Mogul, ¿ok?
Y empezamos a escuchar, ya desde hace rato, pero aquí lo estamos viendo mucho más en detalle, este asunto del globo que había que recuperar porque era muy caro. ¿Ok? Y nos vamos acercando cada vez más a la imitación del caso Roswell. Ya, insisto, ya no es la comparación, ¿ok? Una comparación que podría ser siempre y cuando este caso hubiese ocurrido de verdad. Pero es que todos los elementos nos van llevando por el camino de descubrir que no solamente hay una falsedad detrás de este caso, sino que además es una imitación burda del caso Roswell. Sigamos escuchando porque ahora él menciona un elemento vital. Pero la gente de Paihuano saben que no era un globo meteorológico porque ellos vieron este objeto y sonó muy fuerte, digamos, el impacto en el Cerro Las Boyacas, y además también algunos que fueron testigos oculares del hecho. Hace 2 días, al tercer día logramos establecer un nuevo contacto con 2 personas en el sector de Paihuano, donde ellos, daban a conocer de que algo raro estaba pasando, que había mucho movimiento, incluso nombraban gente de la Fuerza Aérea, del Ejército, que estaba subiendo no por el camino principal de Paihuano, sino que también por otro acceso secundarios. Y el 4.º día llega una persona a conversar conmigo directamente al matinal de la Radio Agricultura en ese tiempo, el cual había subido y que incluso estuvo a punto de que fuese detenido por militares, porque él accedió hasta el lugar. Un hombre que también le gustaba mucho esto de la ufología, estar observando constantemente objetos extraños en la luna. Siempre iba al sector de Paihuano para poder observar, porque él decía que eran los mejores cielos para poder ver no solamente digamos el paso de asteroides, sino que un sinfín de cosas que a él le llamaba mucho la atención. Y él dice que él accedió, y yo estoy muy consciente, porque él me mostró ¿cómo te dijera? Era como un papel así de aluminio, pero que tú lo apuñabas, no era más grande que la palma de la mano, pero que tú él lo apretaba, hacía presión, y que esto al soltarlo nuevamente quedaba pero estirado. Él dijo que eso lo había encontrado en un punto distante, que él no alcanzó a llegar hasta donde había caído el objeto, porque él a la distancia vio que había mucho movimiento, que estaba en ese lugar. Pero este aluminio, este papel así como de aluminio, lo encontró mucho más distante. Él se fue. Estuvimos conversando aproximadamente, yo bien me recuerdo, con este amigo cerca de media hora, donde dio la indicación y todo lo demás, y él dijo de que él se retiraba porque seguramente si lo escuchaban lo iban a buscar para que entregara mayores antecedentes de lo que él había encontrado. Pero él estaba consciente de que eso él tenía que dirigirse hasta alguna institución de la Fuerza Aérea para hacer entrega de este aluminio que él había encontrado. Hasta ese momento él no tenía la claridad, y yo menos, de qué se trataba. Pero él quería tomar contacto con alguien que analizara eso, que le diera una respuesta. Después, al día siguiente, él vuelve nuevamente a visitarme en los estudios de la Radio Agricultura, que estaban ubicados en calle O'Higgins, para manifestarme de que ese papel él lo había dejado cerca de un televisor que tenía, y que repentinamente ese televisor se había encendido. Entonces, esto le causó un poco de pánico, porque él vio que en la noche este papel brillaba mucho, este aluminio brillaba bastante, y al final decidió viajar a Santiago y hacerlo entrega a la Fuerza Aérea de Chile en Santiago. De ahí yo perdí todo rastro, en realidad después no supe más de él, pero toda la información, todo lo que derivaba desde el sector de Paihuano era de que allí había caído un objeto no identificado.
Si tú revisas todo el caso Roswell americano y hacemos una especie de paralelo con el Roswell chileno, nos vamos a dar cuenta que es una copia. Es muy, muy similar. Yo diría que más que similar, es igual. ¿Ya? Es lo mismo. En el Roswell se avisa a la policía, llegan los militares, aparecen helicópteros, se hablan de supuestos cuerpos que habrían encontrado. Aquí también, ojo, lo mismo. También se habla de supuestos cuerpos que se encontraron arriba en el cerro, de extraterrestres. ¿Ya? Se habla de que en Roswell se subió a un camión, ¿cierto? El ovni y se lo llevaron. Aquí lo mismo. En Roswell también, y yo creo que ustedes lo deben saber, muchos lo sabemos. También Jesse Marcel mostró, ahora voy a mostrar la famosa fotografía donde se mostró este supuesto papel extraterrestre, que después habría dicho que era un globo, del globo Mogul, del proyecto Mogul. Y la verdad es que aquí estamos viendo este relato de esta persona que dice haber visto algo similar. ¿De qué se trata todo esto? Pero ahora te invito a una pregunta. Personas como las que estás viendo aquí, ¿son capaces de prestarse para un juego? Como este locutor de radio. No estoy diciendo que esté mintiendo, pero es que hay veces que el cuento en ufología no es como se cuenta. ¿Ustedes recuerdan quién es Paul Hellyer? ¿No te suena? Ok, te voy a ayudar a recordar. Paul Hellyer es un ex ministro del Departamento de Defensa de Canadá. ¿Y por qué lo menciono? Porque te quiero mostrar algo para que tú logres dimensionar hasta dónde pueden llegar personas de muy alto rango, personas que supuestamente son creíbles, para hacerse eco de un cuento, incluso llegar a creerlos. Te voy a mostrar un breve resumen de un programa que yo hacía junto con dos amigos más, OVNIs entre amigos, donde justamente hablábamos de Paul Hellyer, ¿ya? Pero te voy a mostrar específicamente donde Paul Hellyer entrega una supuesta información relevante, ¿ya?, para el planeta. Este testimonio de Paul Hellyer fue conocido a nivel mundial, sobre todo por la ufología, pero me extraña mucho que los ufólogos no hayan reparado en un detalle muy singular. Te invito a ver el siguiente extracto de este programa OVNIs entre amigos, de los cuales yo fui uno de sus creadores. From the extraterrestrials, and I think they've got a lot of good advice because they know what's going on more than we do sometimes. This is a quote from Jim Sparks, who was probably the most abducted of all the people who have been abducted. And he was taken away one night later on. He'd been abducted dozens of times before that. And he said, I found myself standing in that abandoned carnival park, clear-headed and fully conscious. There were those creatures again, and I could see that their holograms of human faces were cast over their faces to disguise their true appearance and make me feel less apprehensive. I noticed that each alien seemed to be concentrating on communicating or transmitting its thoughts to the creature to my left. They seemed to be of like-minded. Oye, bueno, estamos de vuelta en tu programa Sin Ciencia ni Lógica. Hoy estamos recién viendo al ex ministro de Canadá de Defensa. Ministro de Defensa. De Ministro de Defensa. Así es. Paul Hellyer. Y hablando sobre una información que ha dado la vuelta al mundo, en relación a supuestos extraterrestres, que él tiene una información espectacular. Notable. Y habla de una agenda extraterrestre, habla de cientos, no sé cuántas especies que nos estarían visitando. Y es un tema que a mí me deja muy interesado, porque es impactante, por supuesto. De Defensa, ex ministro de Defensa, esté hablando de este tema, es para Eric, mira, te hago la siguiente. Te cuento lo siguiente. Yo soy una persona que no conoce el tema OVNI, no tengo idea de nada. Lo que veo en la tele solamente es mi información, y veo a una persona con cargo. Una persona importante hablando esto. Yo te lo creo. Defensa, que es un cargo crítico y que obviamente que es atingente al fenómeno, porque no vamos a dudar
en ningún caso de que un contacto extraterrestre pasa por un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, no es el ministro de Salud, no es el ministro de Medio Ambiente, es el ministro de Defensa el que está planteando fehacientemente, como sale el video, o sea, es una situación concreta, ¿no es cierto?, en la cual dice, ¿sabes qué? Hay información, hay extraterrestres, y emplazo a los gobiernos de Estados Unidos, a los gobiernos de Rusia, a liberar esta información, porque es un derecho de todos. Yo creo que es el sueño de cualquier ufólogo, o de cualquier, no es ni siquiera ufólogo, de cualquier persona que realmente tenga interés por este tema. Para mí es el paraíso. Cuando uno escucha a este ex ministro de Defensa, realmente, como estamos hablando acá, y por eso he recorrido el mundo, es impactante. Sí. Impacta escuchar a un ex... Ya lo hemos dicho, así que no lo voy a repetir más veces. Pero como digo, hay un pero, y ustedes ya lo saben. Pero, ¿cuál es el pero? Que la información que está entregando en ese momento el ministro de Defensa está basada en un libro, ¿ya? Y lo vamos a ver acá también, lo vamos a volver a repetir parte del video, y ese libro fue escrito por un contactado norteamericano. Y está leyendo ese libro como si fuera una información ya de última generación, una información entregada por su gobierno, y todo el mundo dándole la importancia que tiene. Me llama la atención que nadie de los que han dado a conocer estas noticias hayan reparado en eso. ¿Por qué lo hace y lo tira para el mundo? Porque eso es para el mundo. Tu pregunta es interesantísima. Es una pregunta muy interesante. Ya, ¿por qué una persona tan preparada? ¿Cuál es el interés que tiene él? Porque si, por ejemplo, Ramiro, la otra vez lo conversábamos los tres, si él hubiese abierto una carpeta donde saca información, claro, no sé, de un servicio secreto canadiense, ¿cierto? Y se pone a leer, uno diría, miércoles, esto sí que es importante. Claro. Pero eso no es nada. Vimos también la entrevista que le hacen en un programa donde este ex ministro de Defensa otra vez más basa su información ahora en un personaje sudamericano que es un supuesto contactado. No me digas, Sixto Paz. Sixto Paz. Y llama la atención, ya, veamos el video. Vamos a ver el video. Veamos el video. Ya, veamos el video primero y seguimos hablando de eso. Bien. Vamos a ver. That they were different, and he did. So there are those kind, and then there are the short grays, as they're called, and they're the ones that you see in most of the cartoons. They're have very slim arms and legs, and they're very short, just a little over 5 feet, and they have a great big torso and a great big head and great big brown eyes. They don't want to tell us how to run our affairs. They have accepted the fact this is our planet and that we have the right to... Bueno, acabamos de ver de nuevo a este ex ministro de Defensa. Ya lo vimos en una oportunidad leyendo un libro en Contactado, y ahora en una entrevista como la segunda etapa, mismo ex ministro Paul Hellyer hablando ahora de un contactado sudamericano como es Sixto Paz. Un ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, leyendo un extracto de un libro de James Spark, contactado norteamericano, muy famoso. Posteriormente, en otra entrevista, hablando de Sixto Paz Wells y de su hermano, que en 1974 tuvieron, y empieza a contar una historia. ¿Cómo se entiende que una persona tan importante como Paul Hellyer nos entregue este tipo de información? Nosotros hicimos este programa específicamente dedicado a Paul Hellyer, porque no podíamos entender cómo una persona con un alto rango en un gobierno, ministro de Defensa, como dice Ramiro, no es el ministro de Salud, de Economía, no, ministro de Defensa, entregue al mundo una información que está dada por supuestos contactados. Lo que estamos hablando acá, para que tú lo descubras un poquito más, es que estamos hablando de un Paul Hellyer que tenemos dos posibilidades. O el tipo es un creyente de este tipo de situaciones, o está siendo utilizado de alguna manera
para entregarnos una información y hacernos creer algo. ¿Ok? Y es muy importante esto, porque hace un rato atrás te preguntaba sobre este periodista que estaban entrevistando ahí, sobre si hay gente de alto rango social, ¿no?, con altos cargos, que pueden llegar a tergiversar, a aumentar, y hasta inventar, y hasta mentir con respecto a una situación, en este caso con respecto al tema de los ovnis. Lo estamos viendo en Paul Hellyer, y la pregunta es, ¿lo podemos estar viendo en este locutor? A mi entender, sí. Creo que este locutor nos está contando una historia que intenta otra vez más hacer crecer el asunto baiguano, porque es muy extraño. Uno de los datos que él dice es que este personaje, que otra vez más no sabemos nombre, y otra vez más cuenta una supuesta historia, ¿cierto? Bueno, pero como sea, este personaje dice que toma la mano de papel, lo abre la mano y el papel se estira. Yo, personalmente, le habría dicho, oye, a ver, déjame tomarlo, déjame hacer esta prueba, a ver, déjame, y hacerlo, pero este locutor no menciona ni siquiera eso, lo cual es extraño, porque si te llevan eso, yo te aseguro que tú vas a querer hacer el mismo experimento que supuestamente te están mostrando. Pero sigamos ahora con la última entrevista que estos investigadores que fueron a Paiguano nos entregan. Escuchen, no la voy a poner toda porque la verdad es una porquería, pero tengo que ponerla para que ustedes se den cuenta cómo hay gente que va a investigar estos temas y nos quieren entregar solamente misterio. ¿Por qué? Porque les interesa la visita en YouTube. Escuchen. Y lo que él vio tenía prohibido contarlo. Nos pidió no revelar su identidad, ni su nombre, ni siquiera quiso salir en pantalla. Pero quiero que presten atención a su relato. Le prohibieron hablar. Y lo está haciendo hoy, 23 años después del suceso. Dejo con ustedes a este señor en testimonio oculto de Portalufo. En aquel tiempo yo tenía un cargo en el gobierno. No les puedo decir cuál. Pero me llaman urgente que fuera al cerro Las Moyacas para acordonar y no permitir el paso de la gente. En ese momento llegan también algunos militares, entre esos uno de rango mayor, y nos pregunta qué fue lo que vimos. Le dijimos que habíamos visto caer una nave y que se había destruido en el cerro Las Moyacas. Seguido de eso, este señor nos dice: no, lo que ustedes vieron fue un avión. Cuando les pregunten qué fue lo que vieron, eso es lo que deben decir: un avión. Seguido de eso, nos hizo repetir cada palabra que nos dijo para ver si habíamos memorizado lo que teníamos que decir. Comenzamos a subir, solo algunos, ya que el cerro es empinado. Nos seleccionaron por nuestro físico. Una vez arriba, lo que vi fue algo que me marcó para toda la vida. Una nave que
jamás había visto en mi vida. Partida a la mitad, producto del impacto. En ese momento comienzan a darnos órdenes para poder limpiar todo el sector, recoger escombros y cada pedazo de esa nave sobre el cerro. Es allí cuando veo que traen una camilla y un cuerpo tapado. Eran militares los que traían esta camilla y uno de ellos me dice: mira, para que se lo cuentes a tus nietos, y lo destapa. Lo que vi no era un cuerpo humano, era un ser pequeño, de cabeza grande. Bueno, ¿para qué vamos a seguir adelante? Ya se imaginan todo, ustedes se imaginan todo lo que viene, ¿ya? Estamos descubriendo en esta última entrevista que voy a mostrar aquí de este capítulo, de estos señores UFO no sé cuánto, ¿ya? Que nos entregan una voz distorsionada, una cara oscura que nadie sabe quién miércoles al final, ¿ya? Y como investigador, yo este cuento no lo creo. ¿Saben por qué no lo creo? Porque todo el video que yo revisé de estos investigadores está hecho, tiene un fin. El fin es buscar el misterio. ¿Y qué mejor manera de colocarte al final una supuesto testigo que te va a contar la otra parte que nadie te ha contado? Y yo me pregunto, ¿qué confianza tiene este testigo que no quiere que le vean la cara, que anda todo atemorizado, en estos cabros que están ahí haciendo esto? ¿Le pagaron millones de pesos? ¿Cómo logran convencerlo de que les tenga confianza para no decir nombre, ni quién es, ni mostrar su rostro? Bueno, todos esos detallitos son importantes de que lo expliquen estos amigos. ¿Cómo lograron convencer a este personaje para que diera este testimonio? Interesante, ¿no? Porque, bueno, si yo tengo temor de dar mi cara, yo no voy a prestar un testimonio para cualquiera que viene llegando ahí a Baiguano para entregar esto. Bueno, vamos a continuar este periplo que nos hemos propuesto. Científica, astronomía, relacionado siempre con los hechos más científicos, por lo tanto siempre me correlacionan con este tipo también de fenómenos, claro, que tienen cierta relación con la parte científica. Por lo tanto, a mí me tocó, por razones de trabajo, vivir prácticamente casi 30 años en el Valle, Vicuña, razones de trabajo. Permíteme reiterar algo. Yo no estoy colocando acá estos testigos porque crea que son importantes. No. Los estoy colocando aquí porque quiero que te des cuenta de cómo se manejan este tipo de testimonios, específicamente en este caso. ¿Ok? Acabamos de escuchar a este caballero hablar del área científica. Habla de ciencia, ¿ya? Que participó en un grupo de astronomía, etcétera. Bueno, ciencia. Pero vamos a ver en un momento más cuán científico es el caballero. Y participé yo en el grupo Cambia, que era de astronomía. Teníamos un grupo que esto fue el 7 de octubre, ¿cierto? En la tarde del año 98. Y yo tengo un testimonio de una persona que vio los helicópteros, porque prácticamente pasaron por encima de ellos, que estaban en una quebrada haciendo otro tipo de cosas. Este caballero científico dice que había una persona en una quebrada haciendo otro tipo de cosas y que pasa en un helicóptero. La pregunta es, ¿esta persona estaba de noche, de madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, cuando se supone que retiran este supuesto aparato que se habría estrellado ahí? ¿Qué hace una persona trabajando ahí a esa hora? Ya empieza a sonar extraño lo que este caballero van a escuchar, y espérense más adelante. Y yo tengo también el testimonio de las dos personas, dos mujeres que son testigos al otro día, tipo 5 de la tarde, testigo directo cuando vieron el fenómeno, cuando sacaron
una parte de lo que había ocurrido ahí. Entonces ellas fueron testigos, participaron en cuando el helicóptero, digamos, el aparato que estaba ahí, sacó algo ahí del cerro. Entonces estas personas a mí me contaron de hecho yo las entrevisté, como he aprendido un poco, las entrevisté por separado, que después la otra señora esperó, digamos, y la otra señorita la entrevisté en forma separada, sin que ninguna tuviera relación con lo que contaba. Las dos versiones coincidieron en lo que vieron sin estar las dos personas juntas. Y otra vez, porque ya llega a ser agotador, que nadie dé nombres ni mencione qué persona es la que le cuenta a uno tal cosa. La verdad que este caso está lleno de testimonios como este, donde aparecen dos personas, apareció una, apareció la otra, pero por favor, den algún nombre. Nada, al estilo Patricio Díaz. Parece que Patricio Díaz le enseñó a todos, o a todos estos que hablan, porque en el pueblo, cuando uno va, ninguno parece saber nada, solamente así como por aquí, por allá, como este caballero, como el concejal que habló, como el alcalde que repite la historia convenientemente, como la dama del restaurante también, que aprovecha a hacerse publicidad, y como este otro que estamos viendo acá, ya, que empieza a contar también una historia de testimonios que no son capaces de dar los nombres. Por favor, Dios mío, ya llega a ser choreante, pero espérate lo que viene ahora. Pero que algo ocurrió y fueron hechos reales, sobre todo este aparato que sacaron, esto fue un hecho real. Claro, porque a mí me lo contaron dos personas que nunca habían visto nada y vieron otros hechos ahí también. Y aquí tenemos al científico, y yo ya diría pseudocientífico, diciendo que porque se lo contaron dos personas es un hecho real. Pregúntate ahora, ¿un científico actúa de esa manera? El científico necesita algo tangible para poder decir, te creo. Los científicos no actúan así. Este es un pseudocientífico. Me da la impresión de que es una especie de astrónomo aficionado, ya que le gusta mirar de repente la luna, no sé, cosas por el estilo. Participa de un grupo, ya, o participaba de un grupo de astronomía que le gustaba esto, pero también le gusta a este tipo, le gusta el fenómeno de los ovnis, le gusta todo eso, y lo estamos descubriendo. Este no es un científico propiamente tal, ¿ok? Es un creyente del tema de los ovnis. Y ahora lo que viene, te lo voy a dejar más claro todavía. Bueno, lo que ellos cuentan es que ellos están... Otra vez, la verdad que es agotador. Es agotador, otra vez, ellos cuentan. Ay. Estaban comiéndose su colación ahí, estaban almorzando y de repente sintieron un viento muy fuerte, igual que un helicóptero, pero el helicóptero no lo veían. Entonces notaban en el espacio donde sentían que estaba este helicóptero, se supone que era un helicóptero por el viento, claro. Veían como un holograma, como que ellos copiaban el cerro y se veía como una secuencia de ladrillos así como de piedra. Igual que en la película esta del Terminator, como se ve igual. Es que ellos veían así como pero no veían el aparato. Pero después vieron un rayo que bajó y sacaron un aparato ahí, como un láser. Fue como cuando abducen así. Claro, igual así. Eso fue lo que vieron. Increíble ya. Eso fue ese testimonio de ellos. Y aquí vas a descubrir un detalle muy interesante, porque Patricio Díaz dice, y así lo dicen también otros, que los helicópteros aparecen en la noche, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, una cosa por el estilo, o 2 de la mañana. De hecho, Patricio Díaz confirma que el objeto fue retirado entre la noche del 8 y la madrugada del día 9. Sin embargo, lo que estamos escuchando aquí es que los helicópteros fueron escuchados a la hora del almuerzo. Escucha, no, mira. Estaban comiéndose su colación ahí, estaban almorzando y de repente sintieron un viento muy fuerte, igual que un helicóptero. Pero el helicóptero... Te va quedando claro que la información que hay sobre este caso ha sido de tal manera tergiversada a un nivel tan grande que aquí ya no descubres verdad más que puras mentiras. Tenemos el locutor que habla del papel. Tenemos este otro caballero que habla del helicóptero a las 2 de la tarde, 1:30, en la colación, que
¿qué hay de cierto en todo este caso? Lo que logramos también descubrir es que hay gente que se involucra de lleno en el caso, proponiendo diferentes situaciones como la que está proponiendo este caballero acá. Inclusive que dos damas que otra vez más no sabemos quiénes son, ya le entregan un testimonio a él, la entrevista por separado, ya, y le dicen que de arriba de un helicóptero tiran una especie de láser. Ahora perdón, ahora tenemos unos láseres de por medio que toman este aparato y lo levantan y se lo llevan. Este es el científico que está entregando esta información. Este no es un científico, como te lo ponen ahí, etcétera, y le tratan de elevarle el pelo como si fuera una persona que científicamente nos va a hablar. Este tipo, y no pretendo ser irrespetuoso, porque yo no lo conozco, no estoy hablando en lo personal de él, sino que me refiero específicamente a la información que está entregando. Es una farsa. Es una farsa. ¿Cuándo yo le voy a creer? Cuando muestra estas dos personas, cuando entregue los nombres de estas dos personas. Ahí yo, igual que Patricio Díaz, con toda la información que dice tener, que no muestra nada, absolutamente nada, de nada, que dice que tiene no sé cuántas grabaciones, de 100 testigos, al final se queda solamente con 4, etcétera. No hay nada en este caso. Nada que uno pueda decir, aquí está, listo. Esta es la verdad del caso Paihuano. Pero la verdad del caso Paihuano parece que se está diluyendo, pero bien diluida, y Patricio Díaz fue totalmente desbordado en este caso. Pareciera ser que nadie respeta su investigación. Pareciera ser que incluso Patricio Díaz ha dejado que todo este misterio avance, que todo este agregado que se le ha ido poniendo de cuerpo arriba en el cerro, para que lo vean tus nietos, para que le tengáis algo que contarle a tus nietos, que el papelito este que se abre, ahora este testimonio de helicóptero a la hora de almuerzo, que ya no sabemos a qué hora anduvieron los helicópteros aquí, ya, pero Patricio Díaz dice que fue en la noche, ya, y vamos viendo cómo este evento de Paihuano va creciendo cada vez más, y se va involucrando gente que al final nadie conoce. Lo único que están dando la cara aquí son los que dicen que les contaron tal cosa. No hay más que eso en Paihuano. ¿Dónde están los testigos directos? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están las entrevistas a un testigo que diga yo vi, sentí y escuché tal cosa? Parecen no existir. Para ir terminando, les voy a presentar ahora algo más serio, totalmente más serio. ¿Qué pasó con este asunto del teodolito que habla Patricio Díaz y algunos más por ahí? ¿Pudo verse realmente este objeto por medio del teodolito? Es lo que nos va a responder Carlos Segura, asesor científico por lo demás de la agrupación de la cual yo soy uno de los directores, CIFAE Chile. Y creo que va a ser una entrevista muy interesante, muy corta pero muy decidora. Vamos a ver qué es lo que nos dice Carlos al respecto. Bueno, estamos acá con un gran amigo, ¿ya? Carlos Segura, ¿ya? Carlos, por lo demás, hay que decirlo, se dedica también a todo lo que tiene que ver con investigación del fenómeno, le encanta, ya es aficionado al fenómeno, y al mismo tiempo es un experto también en todo lo que tiene que ver con el área de la vigilia, a quien asesora muchas veces. Carlos Segura asesora a CIFAE en todo el área científica también, ¿ya? Carlito, un gusto de tenerte aquí en Ufología Dura y te agradezco desde ya tu participación. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Eric, ante de todo, hace tiempo que no conversábamos. Así es. Estaba un poquito perdido, pero aquí de a poquito volviendo a las canchas. Carlos, en relación a lo que tú te dedicas en tu área, porque vamos a hablar específicamente del tema del teodolito, ya que se supone que en el caso de Paihuano, ya en el Roswell chileno, se habría visto este objeto desde la municipalidad con este aparato, ¿cierto? Este instrumento tecnológico, técnico, ocupado por los geomensores, muchas veces en lo que es terreno, etc. ¿Cuándo tú ocupas, según tu trabajo, cuándo ocupas el teodolito? Mira, según lo que hemos conversado, hay que tener algo súper presente. El teodolito
y vamos a ver otros nombres que tienen este instrumento. Teodolito es un nombre muy puntual. Es un equipo científico que está desarrollado, diseñado y construido para hacer básicamente levantamientos topográficos en lo inicial, es decir, ir a un lugar y tener la capacidad de generar un plano con eso, y a su vez también en obras civiles, en obras de construcción, siempre tú vas a ver a alguien con este tipo de instrumentos. Es decir, básicamente es un instrumento científico con fines métricos, digamos, que tiene ciertas características y que reúne ciertas características obviamente bastante particulares, que ahí después las vamos a, digamos, analizar un poquito, y que sí, se puede usar para otras cosas, como por ejemplo ver algo un poco más lejos. Entonces mi pregunta es, Carlos, ¿es llegar, tomar un instrumento como este y instalarlo? ¿Es una cosa así como agarrar una cámara de video y ponerse a grabar? ¿Es así o no? Ya, mira, te invito para responder eso y un poquito ayudar a la visualización de esto, te comparto la imagen de mi pantalla para que veamos qué diablo es un teodolito, para que la gente sepa qué es un teodolito, de qué estamos hablando. Deja compartirte la pantalla. Esto que los amigos están viendo, esto es un teodolito. Antiguo, pero teodolito. Pero que básicamente lo que hacía en su momento, solamente podía y tenía la capacidad de medir aquí ángulos horizontales y ángulos verticales. Tenía dos especies de, para que la gente lo entienda, de transportadores graduados, y medía ángulos verticales y horizontales. En esta horizontal y vertical, ¿ya? Okay. Eso en sí es un teodolito. Es un teodolito. Se acepta hoy día todavía la palabra teodolito naturalmente, pero después del teodolito, aquí te voy a mostrar otro teodolito, un poquito más moderno que el anterior, ¿ya? Pero sigue haciendo lo mismo, midiendo solamente ángulos verticales y horizontales, este movimiento, ¿ya? Después del teodolito, esto digamos, tiene un salto tecnológico y se le incorpora la posibilidad de medir distancias a través de unas fórmulas matemáticas, y llegamos a lo que veremos a continuación. No nos preocupemos que esto es digital, da lo mismo. Esto ya no deja de ser un teodolito en sí, se acepta como teodolito, pero esto ya pasa a llamarse taquímetro. ¿Ya? Sigue haciendo lo mismo, mide ángulos verticales, horizontales, pero a su vez en el telescopio, en la lente, se le incorporan unos retículos, unas líneas que permiten, apoyados de otro instrumento que es una estadal, se llama mira, que es básicamente una wincha ampliada, se permite leer los números sobre digamos, ese instrumento, otro instrumento, y a través de fórmulas bastante, digamos, propias del área, tomar la distancia. Esto es un taquímetro, que yo creo que esto es lo que había en su momento, porque esto es el año 98. Sí. En Chile ya había taquímetros por todos lados, e incluso había estaciones totales, que vamos a verlas más adelante, pero yo creo que debe haber sido esto lo que tiene que haber tenido en el municipio. Pero si te fijas, la forma es la misma, va variando un poco la tecnología, pero el principio es el mismo. Acá tenemos lo mismo que lo anterior, un taquímetro, básicamente un telescopio, que mide lo mismo, pero también mide distancias. Y lo último que tenemos hoy en día es lo que vemos acá. Que si tú te fijas, la forma es la misma, pero ya una cosa obviamente tecnológica. Esto ya no es un teodolito, no es un taquímetro, esto es una estación total. Básicamente hace lo mismo que lo anterior, pero con dos, digamos, o más que dos, pero ya no mides en forma manual. Este equipo lo hace todo y mide a través de un láser, que básicamente calcula la distancia en cuánto se demora el láser en ir y volver. Que se apoya, que si yo creo que los amigos en la calle han visto gente trabajando, que hay alguien trabajando con un trípode y un poco más allá y hay un tipo parado con una estaca larga. Pero a mi parecer, yo creo que lo que teníamos en Paihuano en ese momento debe haber sido algo como esto. Como decía, yo pienso, año 98,
una municipalidad, un departamento de obra o de secretaría de planificación debe haber tenido algo como esto, parecido a esto, me imagino. Entonces, para responder un poquito tu pregunta, Eric, claro, para ocupar el instrumento para lo que fue construido el instrumento, no lo va a poder tomar cualquier persona y utilizar. Para lo que teóricamente fue usado, se puede. Podría decir, no cualquier persona, pero alguien que tenga una cierta relación en una municipalidad. Carlos, espérate ahí porque estás tocando un punto fundamental. Yo, que no tengo idea de este instrumento, más que tal vez agarrar una cámara, un visor nocturno, todo lo típico que uno puede manejar, yo podría tomar este instrumento y empezar a manejarlo porque veo una cuestión digital de por medio, y aunque no lo tuviera la parte digital, ya tiene un montón de, porque me parece que hacia abajo de la imagen se ve como la instalación del trípode. Sí, ¿ya? Es fácil llegar y agarrar esta cuestión, instalarlo ahí, empezar a manipularlo, cualquier persona. No. Así como llega. Me te voy a mostrar otra imagen para ver la configuración general. Así, es decir, esta es la configuración, indiferente que no sea el mismo instrumento, esta es la configuración de trabajo de este equipo. Sobre un trípode, donde hay un perno, básicamente, que lo ancla y lo afianza aquí al trípode. Ok. Esto, digamos, podría ser una persona después de una pequeña inducción, pero así de cero es un poco más complicado. No quiero llegar a lo imposible, pero es un poco más complicado. Porque primero tendrías que montarlo sobre un trípode. Segundo, estos tornillos que tú ves acá, dentro de todo tienen unos frenos, que si tú los mueves sin soltarlo puedes destruir el equipo. ¿Cómo eso? Por ejemplo, acá, fíjate que hay dos tornillos. Sí. Este es un movimiento, esto es un tornillo tangencial que se llama de movimiento fino. Estoy mirando la imagen, disculpe que no mire la cámara. Dale nomás. Entonces, y este otro es el freno. Si yo no suelto esto y está apretado y trato de mover el instrumento, lo puedo descalibrar, lo puedo incluso destruir. Te entiendo. Dale. Y es lo mismo que se repite acá. Fíjate, es el mismo tornillo, pero este es para el movimiento horizontal y este es para el movimiento vertical. Es decir, si yo saco este instrumento y no lo suelto, lo puedo, digamos, malograr en forma grave. Entonces, que lo tome una persona sin conocimiento alguno es complicado. Pero yo pensaba un poquito que, según el relato, si alguien de la municipalidad va a buscarlo, me imagino que puede haber sido alguien que pertenecía al departamento de construcción, de la Secretaría de Planificación u otro, que algún conocimiento tiene que haber sabido y que obviamente en su cabeza sabía que había un taquímetro, un teodolito este punto en la instalación. Para mí es relevante, ¿ya? Porque no estamos hablando como algo tan simple que uno pudiera entender del relato de Patricio Díaz, ¿ya? Y de otros relatos por ahí, que se tomó un teodolito y se miró por el teodolito. Pero nadie explica, según yo no lo he encontrado por ahí en ninguna parte, que diga quién toma el teodolito. Porque es importante, ¿ya? Entender que lo que tú estás diciendo de estas tuercas, que una es la que digamos modula el equipo, si lo podemos decir así, y la otra es la que la fija para que no se te descontrole, digamos, ¿ya? Entonces, si viene una persona... Por eso te digo, yo creo, en mi visión, yo creo que esto tiene que haber sido alguien que tenía algún constructor, algún, no sé, ayudante que conocía algo del instrumento, porque mucha gente a veces uno mismo le pasa los instrumentos justamente para mirar, para tontear, entonces aprenden las cosas básicas. Esto es muy básico manejarlo, con una pequeña inducción. Pero te digo, una persona que nunca ha visto este instrumento, no. Ya, y ahora sacamos una duda. En relación, ¿esto tiene enfoque o es un enfoque fijo infinito? En este caso, este equipo tiene, digamos, una óptica fija. Solamente lo que tú puedes variar en él es el enfoque, según la distancia. Tú solamente puedes variar el enfoque. Llamémoslo para que la gente lo entienda. Los aumentos no los puedes cambiar. En general, los instrumentos topográficos, desde su creación hasta el día de hoy, tienen 30x de ampliación. Compartir. El nombre
de Cerro El Molle. Ese es el cerro, alias Las Moyacas, para todos los lugareños y todos los amigos de allá, de Paihuano y del sector, y que también es totalmente válido, si al final los lugareños son los que le ponen el nombre. Pero oficialmente el cerro se llama Cerro El Molle. Ese es eso, cualquier persona puede consultarlo en el Instituto Geográfico Militar de Chile, y en la cartografía nacional oficial, este es el nombre. Sí, lo que me pasa. Aquí tenemos una perspectiva mirando hacia el norte del Cerro Los Molles, o Las Moyacas, y Paihuano, que lo tenemos acá a nuestra derecha. Nuevamente voy a mirar para a la pantalla. Dale. Entonces, vamos a medir, lo vamos a hacer todo en tiempo real. Vamos a medir aproximadamente desde la municipalidad, donde entiendo fue la visualización, ¿no? Sí. Ya. Te voy a ir consultando porque hay datos que no los tengo. Estoy bien, sí. Vamos a medir desde la cumbre. ¿Qué pasa? Ahí sí. Ah, no, perdón, estoy en polígono. Ahí sí. Desde la cumbre del cerro, y vamos a bajar hasta aproximadamente por ahí donde está la municipalidad, por ahí. Aquí, si se fijan en el cuadro de diálogo que hay acá abajo, nos entregan dos valores: longitud en el mapa y distancia en el suelo. La longitud en el mapa básicamente sería la distancia horizontal, es decir, si la midiéramos con una regla en forma horizontal. Y la segunda distancia es la distancia topográfica o en el suelo, o distancia también a su vez inclinada, que básicamente es la distancia que habría en la topografía del lugar, que es la línea como la muestra. No es que por eso mucha gente piensa que esta línea está mal, no. Aquí la línea está mostrando la topografía, la distancia sobre la topografía la del lugar. forma del cerro, la forma del cerro. Exacto. Y esta distancia de 5.297 metros es la distancia real en que fue observado, porque aquí se genera hay otra definición que es la distancia inclinada, lo que hablábamos ayer, que básicamente es la distancia que habría en esta forma, no horizontal en esta forma. Es como un triángulo rectángulo, que la hipotenusa es la más larga, que normalmente está en diagonal. Entonces, para efectos prácticos, Eric, vamos a tomar como distancia 5.3 kilómetros. Todo este cuento es para decirte, para un equipo topográfico es totalmente plausible ver a esa distancia, de hecho es poca distancia para un equipo, y no tendría ningún problema en poner un vehículo, no sé, un tipo de estos Spark pequeñitos, y lo podrías ver sin ningún problema, la forma, el color, toda la patente quizás no la vas a ver, pero sí, se podría distinguir un objeto aproximadamente de esa dimensión a esta distancia sin problema para un equipo, digamos, topográfico. Ojo, estábamos hablando del ejemplo del vehículo, yo no sé lo que cayó, qué tamaño tenía. Ese es el problema. Es parte del problema. No lo sé si medía 20 metros o si medía un metro, se complica para el ojo. Para por ejemplo, supongamos que fue un dron lo que cae. Que mide un dron debe medir unos 3, 4, 5 metros, supongamos. Hoy día son más pequeños, me parece. Ya, pero pongamos 6 metros. Podríamos ver ahí una cosa, ¿cierto? Sí. A simple vista. El instrumento sí. A ver, en un resumen bien acotado, el equipo sí sería capaz de ver algo con bastante detalle en 5 kilómetros, no tengo duda, eso no lo pongo en duda. Primero. Segundo, sí, el equipo podría usarlo, ojo, cualquier persona, comillas, no alguien que vaya pasando por la calle, que no lo haya visto nunca, pero cualquier persona que no sea ni un geomensor, un topógrafo, y que tuviera una pequeña especialización o conocimiento, podría ocuparlo y montarlo, ¿cachai? No quizá usarlo para el fin que tiene el taquímetro o el teodolito, pero podría montarlo. E insisto, en la misma visión que yo tengo, una persona que dice voy a buscar el taquímetro, el teodolito a la municipalidad, lo traigo, lo saco, entre comillas, sin autorización o bajo mi autorización, no es cualquier persona. Te digo, no es el portero, no es el caballero del kiosco, es alguien de la municipalidad. Y alguien más aún que pertenece a los departamentos, digamos, que están relativamente involucrados en el tema construcción, te digo, SECPLA, o en general proyecto de algo. Carlito, yo te quiero agradecer, compadre. Ya, pues. ¿Ya? Así que nos estamos viendo en un próximo capítulo de Ufología. Ya es como el tercero que participa usted en diferentes temas.
Así que lo voy a empezar a cobrar. El último fue Friendship ya. Sí. Ese fue el último. Sí, sí compadre. Ya, pues. Nos estamos viendo, ¿eh? Cuídate, nos vemos. Chau. Es decir, lo que nos está diciendo Carlos Segura son cosas muy importantes. Para mí es relevante descubrir si realmente se podía ver este objeto a 5 kilómetros de distancia aproximadamente desde lo que suponemos era la alcaldía que se estaba viendo con el Teodolito hasta el cerro. Carlos dice que es posible, que es muy posible, y esta información no hay que negarla, pero lo interesante además es que vamos descubriendo que este aparato no lo podría haber manejado yo, que manejo constantemente cámaras, manejo drones ya profesionales, sino que cada cosa tiene su gabela, tiene su dificultad técnica, ¿ok? Y por lo tanto la persona que fue a buscar el teodolito, que lo pone y eso, etcétera, ya lo mismo, tiene que haber sido una persona que está involucrada directamente con este aparato, o indirectamente, o sea, sabía manejarlo. Pero es que en ninguna parte se menciona quién, porque estos son datos relevantes. ¿Quién lo va a buscar? ¿Quién lo instala? ¿Quién lo maneja? ¿Quién aprieta las tuerquitas? Lo instala y lo deja ahí instalado. No lo sabemos. Pero sí, efectivamente, y esto hay que decirlo y dejarlo claro, sí se puede ver a muchos kilómetros, mucho más allá incluso de lo que parece estar el cerro, algún tipo de elemento que uno quiera visualizar. Pero hemos hecho todo un recorrido, 2 capítulos, donde mostré las falencias investigativas de Patricio Díaz en relación al caso Paihuano. Te he mostrado ahora curiosidades tremendas, ¿ok? Donde se menciona láser, donde se menciona un papel que se desenvuelve solo, que es tiradito, todo maravilloso, ¿cierto? Donde tenemos un concejal que habla de parte de otros que tampoco sabemos quiénes son. Si te das cuenta, todos estos testimonios que te he mostrado, ninguno tiene idea, mejor dicho, disculpa, ninguno menciona quiénes son estas personas que le han costado las cosas a ellos. Y esto crea una dificultad en un caso como Paihuano, porque va dejando que diferentes personas se involucren, ¿ok?, en esto. Y hasta el momento yo no he visto a un Patricio Díaz poner un punto sobre la I y decir, oye, ¿saben qué? Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira y esto es mentira. Pero te voy a dejar con la última curiosidad donde te voy a demostrar, mira cómo la estoy jugando, te voy a demostrar cómo se confabulan las personas, inclusive muchas veces sin conocerse, para tergiversar una historia, agregarle su cosecha y crear un misterio. Mira lo que viene a continuación. Me la voy a jugar. Pensábamos primero que era un blog, y no era así, porque todos lo vimos y se veía como que estaba sentado en una roca, una cosa así, pero después empezaron a aparecer 3 días de nieve. No dejaban subir a la gente, pero después empezaron a aparecer 3 días de nieve. Aquí está la dama que pusimos en la primera entrevista que hace este grupo investigativo, pero parece que a este grupo investigativo se le fue un detalle, y a esta dama también. ¿Cuál es el detalle? Ustedes escucharon que ella dice que después de que cae el objeto aparecen 3 días de niebla, pero yo a esta altura me pregunto, ¿fue después de la caída del objeto o fue antes? ¿Qué sabes tú? ¿Fue antes o después? Veamos. Pero hay cosas que yo he ido escuchando con el tiempo, como, y para hacerte dos preguntas más, respecto a que 3 días antes de este evento hubo una neblina que apareció de la nada y que la misma gente Paihuano se extrañó con esta neblina que apareció de la nada y se aparecía y se iba. Después fueron 3 días consecutivos y después, o sea, que duró 3 días en el cerro, disculpa, esa neblina. Respecto a que 3 días antes de este evento hubo una neblina que apareció de la nada. Te dije que me la iba a jugar. Esta es la mejor muestra de cómo funciona en la ufología este asunto muchas veces de testigos que aparecen de la nada y nadie logra controlarlos, ¿ok? Tenemos la dama que dice
que cayó el objeto y aparece la neblina durante 3 días. Pero tenemos este otro joven que entrega otra información, que dice que antes de la caída del objeto ya había una neblina. Entonces ahora yo te pregunto, si tú solamente ves a la dama en este punto específico, te vas a quedar con la idea de que la neblina aparece misteriosamente después de la caída del objeto. Pero si no logras ver la dama y ves a este joven, como lo vieron muchos en esta transmisión, se van a quedar con la idea de que la neblina aparece 3 días antes y después cae el objeto. Entonces, vemos cómo se confabulan diferentes testigos, incluso sin conocerse, para poder empezar a armar toda una trama, porque escucharon ciertas cosas. Pero lo que me llama la atención, y reitero en esto, es que Patricio Díaz, quien es el entrevistado en este video, no le haya respondido al joven nada de la neblina, lo dejó pasar. Porque voy entendiendo que a Patricio Díaz le interesa este misterio que cada personaje por ahí le va agregando a su caso. Creo que ya darle más vueltas para qué. Tú tienes que comprender que la ufología se nutre muchas veces de testimonios falsos, se nutre muchas veces de, yo diría que mucho más de lo que uno cree, de investigadores, ufólogos, que no les interesa la verdad. Yo en el primer capítulo lo dije, todos los investigadores nos gusta tener un caso chiche, ese caso que se habla por todas partes, que se entrevista, ¿no?, que aparece en los canales de televisión, aparece en la radio, los youtubers entrevistando. Al investigador le gusta eso, porque de eso también se nutre. Pero está bien, yo no digo nada, si está bien que sea así. El problema está en que cuando tenemos un investigador, como en este caso Patricio Díaz, que no pone los puntos sobre la I, que no es capaz, porque no le conviene decir hasta aquí llegamos, la historia es esta, todo lo que se está agregando es verdad o es falso. Entonces yo invito a Patricio Díaz que aclare qué miércoles es verdad en todo esto y qué es mentira. Al mismo tiempo, y reitero mi invitación a Patricio Díaz, como lo hice también en el primer capítulo, a que de una vez por todas publique los testimonios que dice tener grabados y audio y video de todos estos testigos que dicen haber visto helicóptero y todo el asunto. No los publica. Y vuelvo a preguntar, ¿qué oculta Patricio Díaz en este caso? Termino diciendo que Ufología Dura, una mirada más allá de los ovnis. Espero te haya dado otra mirada de este caso, te haya colaborado en entender que el misterio de los ovnis es real, porque yo no lo niego, lo he dicho muchas veces, no soy escéptico del fenómeno, soy testigo del fenómeno de los ovnis, lo viví junto con mi familia. El fenómeno existe, es tangible, diría que hasta se puede tocar, así como el fenómeno nos toca a nosotros. Pero eso no significa que tengamos que soportar, que tengamos que aceptar que investigadores nos quieran meter el dedo en la boca, porque no solamente el dedo, es hasta el codo en la boca. Eso es lo que hay que terminar de una vez por todas. Estimados amigos, muchas gracias por su compañía. Pueden hacerme todos los comentarios que quieran, todas las críticas con respeto que quieran. Para eso está mi Facebook, está mi canal de YouTube, está mi correo que nuevamente va apareciendo acá. Así que un gran saludo a ustedes y ojalá Patricio Díaz recapacite, Patricio Díaz tenga la hidalguía, la transparencia de abrir este caso realmente como es. Y como también dije en el primer capítulo, si cayó algo y se puede demostrar, soy el primero en apoyarte, Patricio, pero de esta forma no puedo apoyarte. Aquí hay gente que tú no estás aclarando, gente que está hablando de más, gente que está agregando, gente que no tiene escrúpulos en inventar porquerías. Depende de ti, Patricio Díaz, investigador de este
evento supuestamente ufológico, que para mí, hasta el momento, mientras yo no tenga otro tipo de evidencia, para mí se trata de, como se dice en Chile una vez de pomada, una mentira, solamente con un fin turístico, nada más que eso. Eso es lo que yo entiendo de toda esta fórmula que se ha creado con respecto al caso Baigüeno. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad en otro capítulo de Ufología Dura, una mirada más allá de los ovnis.